Hoy presentamos y explicamos cómo están construidos dos circuitos eléctricos que se muestran a continuación. Ambos son ejemplos de circuitos con conexiones paralelas, pero tienen algunas diferencias importantes en su construcción y presentación. Comenzamos con el primer circuito. Este circuito está construido con una fuente de energía, es decir, una batería colocada en la parte izquierda del circuito. A partir de esta batería, los cables se distribuyen hacia tres ramas diferentes, lo que significa que estamos frente a un circuito con conexión en paralelo. Cada una de las tres ramas contiene componentes distintos, los cuales permiten el paso de corriente y ofrecen distintas resistencias. La primera rama que se encuentra en la parte superior del circuito tiene una resistencia. Esta resistencia está conectada directamente entre los cables que salen de la batería. Por lo tanto, recibe todo el voltaje de la fuerza y conduce una corriente que está marcada con un valor de 1.26 amperios. La segunda rama, que está justo en el centro, también contiene una resistencia, pero esta parece ser de un valor diferente al de la primera, ya que la corriente que circula por ella es de 0.90 amperios, lo cual es menor que la primera rama. Esto significa que la resistencia en esta segunda rama es mayor, ya que recordemos, a mayor resistencia mejor corriente, según la ley de Ohm. La tercera rama, en la parte inferior, tiene una construcción ligeramente distinta, así que encontramos una bombilla que está conectada en serie con una resistencia. Esto significa que la corriente primero pasa por un componente y luego por el otro. Y como resultado, la corriente que circula por esta rama es aún menor, dando como resultado 0.3 amperios. Es decir, la combinación de la resistencia más la bombilla presente genera una mayor oposición al paso de la corriente eléctrica. Estas ramas en conjunto se vuelven a unir cerrando el circuito. Ahora pasamos al segundo circuito. Este circuito también está construido en paralelo y tiene una estructura similar, pero presenta algunas diferencias clave. Primero observamos una batería de 18 voltios que está conectada a tres ramas paralelas. Todas las ramas van desde el polo positivo de la batería hasta el polo negativo, pasando por componentes distintos. Esto quiere decir que, al igual que en el primer circuito, cada rama recibe el mismo voltaje, en este caso, los 18 voltios. Cada rama contiene una resistencia diferente, aunque en esta imagen no se muestra la corriente que pasa por cada rama. Sabemos que, al estar en paralelo, el voltaje de cada una será el mismo, y la cantidad de corriente dependerá del valor de la resistencia en esa rama. Si una resistencia es más grande, la corriente será más pequeña, y si la resistencia es más pequeña, la corriente será mayor. Otra diferencia en este circuito es la forma de visualización de la corriente. En lugar de mostrar valores numéricos, se observa un flujo de electrones azules, moviéndose a través de los cables, lo cual representa el movimiento de la corriente eléctrica desde el polo negativo al positivo. Esto se conoce como el flujo de corriente real, que es opuesto al flujo convencional, que va del positivo al negativo. También se ha conectado un volímetro entre los extremos de la batería para medir la diferencia de potencial, y este nos confirma que la batería está proporcionando 18 voltios a todo el sistema. Como podemos observar, ambos circuitos están construidos con una fuente de energía y tres ramas conectadas en paralelo. Cada rama tiene uno o más componentes eléctricos, como resistencias o bombillas. La principal diferencia: en el primer circuito se muestra el valor exacto de la corriente en cada rama, mientras que en el segundo se muestra el voltaje y el movimiento de electrones. Ambas presentaciones nos permiten entender cómo fluye la corriente y cómo se comporta en función con los componentes conectados.